Andrés, queríamos empezar esta entrevista preguntándote un poco cómo ves el proceso que se está dando en Venezuela, el proceso electoral y sobre todo la posibilidad de que se abra un proceso nuevo de transición. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo explica la ciencia política, en verdad, este proceso entre un gobierno autoritario, ¿no? Que está hace 25 años y que se transformó claramente en una dictadura, quizás hace 10 por lo menos, y en en una posible transición a la democracia? ¿Qué elementos se tendrían que dar para que podamos ver ese desenlace en los próximos días? Bien, lo primero que tendríamos que observar son elecciones limpias. Después, una aceptación del resultado por parte del gobierno, suponiendo que es una derrota. Y finalmente, que no le compliquen la vida al presidente electo. Pero todo esto es una sucesión de eventos que se va a desarrollar a lo largo del tiempo por varias razones. La primera es que el presidente que va a ser electo hoy recién asume en enero. Así que suponiendo que gana la oposición, el actual régimen tiene mucho tiempo para empiojar. La segunda es que solo se elige presidente. El Congreso, el Poder Judicial, la Comisión Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas siguen en manos del chavismo. Pero esto es parte de las transiciones. Cuando no hay una derrota en una guerra, como ocurrió en Argentina o en Grecia de los coroneles, entonces las transiciones son acordadas o negociadas. Incluso en Chile, donde cuando Pinochet acepta el resultado de su error de cálculo, pierde el plebiscito, se retira con la constitución que él reforma para ser primero jefe del ejército durante varios años y después senador biónico, como decían en Chile. Las Fuerzas Armadas tenían derecho a poner senadores sin intermedio del voto popular. Así que el proceso de transición democrática, cuando no hay una derrota del régimen, es largo. Que lo mejor que podemos esperar hoy es un resultado limpio, una aceptación de ese resultado y la apertura de un proceso que va a demorar. Y todo esto en una economía quebrada, en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y está fundido. Así que por más que haya esperanza, que se generen grandes expectativas, lo que no se puede alimentar son ilusiones. Lo que le espera a Venezuela puede ser mejor que lo que hay, pero va a ser duro. Andrés, ¿te parece a ti que después, digamos, más allá del resultado, que hay una reacción o por lo menos un intercambio de palabras entre los mandatarios latinoamericanos como Lula, Petro, Boric en otro aspecto, con respecto a lo difícil de las elecciones en Venezuela? ¿Vos te parece que el hecho de que no hayan podido mandar observadores, eso demuestra que va a ser unas elecciones fraudulentas o no necesariamente? Por ahora no tenemos razones para pensar que si hay intención de hacer fraude, va a tener éxito. Y esto es porque hay 1 millón de opositores. La máquina opositora movilizó a 1 millón de ciudadanos venezolanos para fiscalizar. No hacen falta observadores externos, hay teléfonos, así que se está filmando lo que pasa en este momento. Y lo que se vio es que el régimen trataba de dificultar el voto. Cuanto más gente vota, más proclive es que el voto sea favorable, más posible que sea favorable a la oposición. Se formaron colas de cuadras, de varias cuadras. Y sin embargo, la gente se quedaba y seguía votando y fiscalizaba lo mismo venezolanos. Pero lo interesante es lo que vos decías, sobre todo el caso de Colombia y Brasil. Son países limítrofes de Colombia, muy afectados por la emigración colombiana y además afines ideológicamente a Maduro. Más que Boric, porque el presidente chileno ya hace mucho tiempo que se desmarcó de Venezuela porque más allá de ser de izquierda no es democrática y Boric lo dejó claro. Lula y Petro seguían dando algún apoyo y se empezaron a distanciar porque vieron las encuestas. Y además, Maduro habló. Y Maduro lo que dijo es que si el régimen perdía, iba a haber un baño de sangre. Y Petro y Lula son demócratas. No pueden aceptar que no solamente se desconozca el resultado electoral, sino que además se prometa violencia en caso de que gane la oposición. Esto es importantísimo porque se están desmarcando claramente de alguien que hasta ahora era su aliado. Y lo hacen en parte por lo que dije, son demócratas, y en parte por interés nacional. Por lo que también mencioné que otra ola migratoria venezolana sería desestabilizadora para los países vecinos. Quieren evitar que los venezolanos se sigan yendo. Desde el 2016 en adelante se fueron 8 millones de venezolanos. Un cuarto de la población, 25% de los venezolanos se fueron en 8 años. Y 2016 es precisamente el año en que se termina definitivamente la democracia. No es que antes hubiera una gran democracia, pero se podía disputar, se podía argumentar que la mayoría de la gente quería ese gobierno y que los opositores eran más o menos respetados. A partir de entonces no, hay fraude
prisión, tortura y exilio. Y desde ese momento se fueron 8 millones de venezolanos. Esto es lo que la izquierda sudamericana no está dispuesta a seguir soportando, que la incompetencia de Maduro desestabilice a sus países. Correctamente, sí. Andrés, ya para empezar a llevarte un poquito a Estados Unidos, te quería preguntar eso, ¿cómo ves algún hilo conductor entre estas elecciones en Venezuela, que claramente van a impactar fuertemente en la región, pero cómo pensás que puede impactar y viceversa, ¿no? Las elecciones, el proceso electoral que se está dando en Estados Unidos sobre republicanos, demócratas y su relacionamiento con Maduro? ¿Quién quiere que gane Trump o quién quiere que gane Kamala? ¿Cómo ves esa relación? Si la hay, ¿no? Sí, sí, es una gran pregunta porque Venezuela es uno de los pocos elementos que pone de acuerdo a republicanos y demócratas. El elemento pequeño, el elemento grande es China. Republicanos y demócratas coinciden en que China es el adversario, para decir lo mínimo, algunos plantearían el enemigo, y Venezuela es, para utilizar la terminología de otras regiones, el pequeño Satán. Venezuela es el aliado de China y Rusia, chiquitito, menos poderoso, que queda en el barrio. Esto cambia a partir de la invasión de Ucrania, porque en ese momento Estados Unidos se da cuenta que el petróleo venezolano le podría resultar útil. Entonces empiezan las negociaciones, empiezan las concesiones, se reducen las sanciones para separar a Venezuela de Rusia. Pero en cualquier caso, republicanos y demócratas son anti-Maduro. Los dos quieren que gane la oposición, en parte por ideología, en parte por intereses comerciales y en parte por lo mismo que Petro y Lula, porque no quieren más oleadas migratorias de venezolanos huyendo en masa de su país. Andrés, con respecto a la candidata ya prácticamente confirmada, todavía no está confirmada, ya que falta la convención de ahora de agosto de los demócratas en Chicago, creo que es, la vertiginosa recuperación, o por lo menos carisma que tuvo Kamala Harris en estos, diría, 7 días, ¿te parece algo sorprendente como a nosotros o te lo veías venir este suceso de Kamala Harris? Bueno, parcialmente sorprendente. ¿Por qué? Porque hace 4 años este era el escenario obvio. Hace 4 años Biden era candidato por un término y su candidata vicepresidencial era la que lo iba a suceder después de 4 años. Este fue el objetivo inicial. Le dan a ella una serie de tareas o deberes como vicepresidenta, encargarse de la frontera sur de América Latina, y no las cumple bien. Ella defrauda como vicepresidenta. En ese aspecto, que ahora sea una candidata con chances, sorprende. Pero si lo miramos desde 4 años atrás, esto es lo que debíamos haber esperado todo el tiempo. Ella en realidad nos frustra cuando es mala vicepresidenta. Nos devuelve la expectativa original cuando es buena candidata presidencial. Sobre todo con un candidato Trump que hizo mucha énfasis en la edad de Biden. Él decía, estoy compitiendo contra un viejo. Ahora lo puede decir ella. Ahora el viejo es él. Sí. Se le dieron vuelta, se le dio vuelta la taba. Incluso tuvo altercados con el flamante candidato a vicepresidente del Partido Republicano, muy mediático, J.D. Vance, ¿no? Que tiene muchos enfrentamientos con el sector más progresista de los demócratas. ¿A vos te parece que el candidato que eligió Trump es tan bueno como se suponía, se pensó en su momento, o ahora te parece que es una piedra en el zapato del republicano? Gran pregunta. No tengo la respuesta completa porque falta saber, pero claramente era bueno cuando enfrente estaba Biden, porque demostraba juventud y sobre todo lealtad. Trump optó por la lealtad por sobre la competencia. Antes, con Mike Pence, el vicepresidente anterior, tuvo un presidente competente pero que le fue desleal, porque no le permitió concretar el fraude. Ahora tiene uno que le va a dar todos los gustos. Pero contra Kamala parece que no está en la misma situación que antes, porque ese es mejor. Para juventud, para diversidad de género, de etnia, para lo que sea, e inclusive desde la competencia. Así que lo que era bueno cuando el candidato era alguien que no podía articular palabra en público, se convirtió en malo cuando la candidata es alguien joven que se ríe jovialmente además, que transmite otra cosa, que es lo contrario de lo que Trump criticaba a Biden por no transmitir. André, tú decís muy bien que es verdad y es lo que todos más o menos pensábamos de que Kamala, de que la candidata
a presidenta del Partido Demócrata es una moderada dentro de lo que es el Partido Demócrata, en relación sobre todo a Ocasio-Cortez o a Sanders, o una cantidad de otros políticos demócratas. Sin embargo, ella, con respecto a su política internacional con Medio Oriente, con Israel en concreto, en la visita de Netanyahu, que creo que termina hoy, no sé si ya terminó o todavía está en Estados Unidos, fue sumamente contundente, mucho más radical que Biden en cuanto a denunciar la política que está ejerciendo Israel en Gaza. Es así, es correcto. Inclusive Netanyahu digamos, la cuestionó, la criticó como una política que no sabe distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué opinión te da esa actitud, esa idea de lo que es política internacional, por lo menos? Es que es precisamente así, como vos decís. Hubo dos temas que desangraron a los grandes partidos. El aborto, la prohibición del aborto por la Corte Suprema, o mejor dicho, haber rebatido aquel fallo que permitía que en cada estado se decidiera, eh, y la cuestión de Israel y Palestina, el ataque a Gaza, sobre los demócratas. El aborto le quitó muchos votos a los republicanos, lo que está haciendo Netanyahu en Gaza le quitó muchos votos a los demócratas por ser blandos con esa actitud de Israel. Y ella entendió que tenía que estancar la sangría. Así que de eso se trata. Lo que Biden hizo con palabras suaves, pero sin ninguna definición concreta, Biden le pedía a Netanyahu que sea más cuidadoso. Ella le paró los pies. Y lo que hace es no responder a una decisión de política internacional, sino de política doméstica. Está midiendo sus electores. Así como los Bien. republicanos no pueden volver sobre el aborto, ella, separándose de Biden, que está en el gobierno, ahora es candidata, lo que puede hacer es tomar una posición más dura sobre un tema que les hizo perder apoyo. Porque en Estados Unidos lo importante es esto, son dos partidos nada más, y son pocos los votantes que pueden votar a uno o al otro. Lo que hacen cuando se insatisfacen con el propio partido es quedarse en casa. Ella lo que tiene que hacer es movilizar a los electores demócratas, y para eso tiene que convencerlos de que no apoya a Netanyahu. De esta manera lo que está haciendo es restañando las heridas por los demócratas que se hubieran quedado en casa, porque no lo quieren a Trump, pero no están dispuestos a votar a un demócrata que apañe a Netanyahu.